Buenos días. ¿Cómo están? ¿Listos? Espero que desayunaron porque va a ser mucho tiempo hasta el almuerzo. No, lo digo en broma. Pero, sí, no. Ok, antes que empezamos, vamos a orar y después empezamos. Padre, te damos tantas gracias que nos podemos reunir hoy. Y qué bello, bello, bello es oír las voces de tus santos, que podemos adorarte en canción, en dar a ti para tu reino, y ahora para escuchar y estudiar y aplicar tu palabra. Padre, te damos tantas gracias que podemos estar aquí en este momento. Te pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Estamos siguiendo la serie El Dios de bendición, el Dios de bendición. Y hoy estamos hablando sobre esperando en el Señor. Abraham hace 2 capítulos, en el capítulo 12, Dios le dio una promesa, que era una promesa de él, de Dios a él, pero no era de compromiso de uno al otro, pero era de una manera, de one way, como se dice en inglés. Y le dijo que le va a dar mucha familia, tierra, y que de él va a venir alguien que va a ser bendición para el mundo entero. Esa persona es el Señor Jesucristo. Y cuando le dio esa promesa a Abraham, no tenía ni un hijo. No tenía, era él y su esposa y su nieto Lot. ¿Sí se dice nieto? No nieto. ¿Cómo? Sobrino Lot y la gente que venían con sus sirvientes, ¿no? Pero no tenía familia. Y esa promesa me imagino que se parecía no solo distante, pero imposible. Pero él viene aprendiendo que Dios es el Dios del imposible. En el capítulo 13, bueno, vemos que él desobedeció a Dios y en lugar de confiar en él, no había comida y fue y dijo una gran mentira que, bueno, Dios es soberano y no hubiera pasado, pero por miedo fue a Egipto porque no había comida donde estaba. Y le dijo de su esposa, eres bien, pero bien bella. Y si vamos allá, me van a matar a mí para que se lleven a ti. Y dice, dile que eres mi hermana. Qué egoísta, ¿no? Qué malo. Que dice, para que vaya bien para mí. No para nosotros, no para que no me mates, pero para mí. Y averiguó el rey de Egipto, el faraón, y le dije, mira, lárguense de aquí, llévate tu esposa y todo lo que es tuyo. Y fíjate, hasta en eso le vemos la gracia de Dios, porque no le dijo, mira, todo esto lo que te di, dámelo para atrás, déjalo aquí, pertenece a mí, tú vete con tus cosas y con tu esposa y lárgate. Pero no, él se fue con todo lo que le regaló el rey y con su esposa. Y ahí sigue el plan de Dios. Y la semana pasada hablamos sobre que no debemos que caminar o vivir por vista, pero por fe. Y vimos a Lot que por egoísta, él viendo, no tenemos suficiente aquí, somos demasiados. Y Abraham en sabiduría le dice, ok, si tú decides si quieres ir para allá, yo voy para allá. Si quieres ir para allá, yo voy para el otro lado. Para no estar discutiendo, porque somos familia, dice, somos familia. O sea, pero piénsenlo bien, somos lo único que tenemos. Dios le dijo, vete de toda tu familia y todas las cosas que tú conoces a un sitio que yo te voy a enseñar. ¿Ya? Y ahora estamos en el... Lot, su sobrino, miró y dijo, mira, aquí hay mucha tierra, se ve buena para mis animales, hay una abundancia de agua, yo escojo para allá. Pero lo dijo claramente, que ahí vivían gente que eran
no solo eran pecadores, pero eran pecadores bien malos. Pero como quiera, y dice la palabra de Dios que él se fue y vivió cerca de ahí. O sea, moviéndose para ese rumbo, Ok, no sé si ustedes están acostumbrados a oír la palabra de Dios. Algunas veces, es bueno de vez en cuando que otros lean y que nosotros escuchemos. Porque no estamos mirando y tratando de conectar o comprender lo que está diciendo, pero solo oírlo. Vamos a oír la palabra de Dios, capítulo 14 del libro de Génesis. No, todavía no, disculpa. Hoy el mensaje va a estar dividido en dos partes. La primera parte, vamos a hablar sobre los reyes de la guerra, y la segunda parte, el rey de paz. Pero no sé, ¿cómo se dice? Don't be confused. ¿Cómo? No se confundan. Esto es, la historia sigue. Esto sigue del 13 al 14. O sea, cuando Moisés escribió esto, no había capítulos. Solo era corrido. Y es más, en sus mentes, cuando uno está escuchando Génesis, tenemos que pensar, yo sé que es difícil, Moisés, el pueblo de Dios, porque ellos fueron que recibieron lo que el Señor les dijo sobre lo que ha pasado antes. La tradición pasaba, o sea, tradición se dice, uno le dijo al otro lo que eran las promesas de Dios, pero ellos eran esclavos para 400 años viviendo en Egipto, y sus niños de los niños, y eran tanta gente que me imagino que ya no saben qué es esperar en el Señor, no saben qué es la esperanza, no saben qué están esperando, ¿no? Y Moisés escribiendo estas cosas, diciendo, vamos a ir ¿cómo se dice? La tierra de promesa. Pero tienen que oír estas cosas para que saben quiénes son, no solo creados en la imagen de Dios, pero son el pueblo de Dios, que tienen una promesa, que el Señor mismo va a traer esta promesa completa en la persona del Señor Jesucristo, aunque ellos no supieron ese nombre, pero siempre era mirando al futuro, sabiendo que el mundo será bendecido por uno que viene de Abraham. ¿Okay? Ahora, vamos a oír la palabra de Dios. El libro de Génesis, capítulo 14. En esos días estalló la guerra en la región. Amrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, lucharon contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y el rey de Bela, también llamada Zoar. Este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el valle de Sidim, que es el valle del Mar Muerto. Durante 12 años habían estado sometidos al rey Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Un año después, Kedorlaomer y sus aliados llegaron y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte Seir, hasta El Parán, al borde del desierto. Luego dieron la vuelta y llegaron a En Mispat, que ahora se llama Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que vivían en Hasezón Tamar. Entonces los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, también llamada Zoar, se prepararon para la batalla en el valle del Mar Muerto. Lucharon contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Babilonia, y Arioc, rey de Elasar. Eran 4 reyes contra 5. Resulta que el valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea.
Así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham el hebreo, que vivía cerca del robledo que pertenecía a Mamre, el amorreo. Mamre y sus parientes, Escol y Aner, eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: Devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: Juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya hayan comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados Aner, Escol y Mamre. Amén. Como les dije anteriormente, si ustedes nunca han oído la palabra de Dios, o sea, alguien, y no necesariamente en un video o en un audio, pero cuando están juntos, que alguien lea a voz alta la palabra de Dios y nosotros escuchando, es increíble cómo oyes cosas que nunca has oído anteriormente. Porque algunas veces lo estamos enfocando tanto de decir las palabras bien, o que no vamos o que vamos a decir algo mal, que no estamos oyendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que me fijé de viendo este video es que todos esos reyes son bien parecidos, ¿no? Pero no, era puro AI como quiera, pero así, ahí vamos a seguir. Dice el primer punto, estamos hablando sobre los reyes de guerra. Eran los reyes de guerra y después el encuentro con el rey de paz. Esas son las dos partes. La primera, donde dice, el orgullo te lleva a someter a otros y a gobernar de una manera que Dios nunca quiso. Piensa eso bien. Ellos, siendo reyes, ellos van y cogen lo que ellos quieran. Y ellos hacen que otros se someten a ellos mismos. Y no es que la palabra de Dios no nos dice a nosotros que los sometemos nosotros mismos. O sea, que servimos unos a los otros por el amor de Dios.
Pero es bien diferente que uno te somete que yo me someto yo mismo. ¿Okay? Uno es como el Señor quiere, el otro es como no el Señor quiere. Y también de tal manera que nunca el Señor quiso que ellos gobiernan con poder. Al principio Dios los hizo en su imagen y Él dice que vayas y que ¿cómo se dice en español? To rule and subdue the earth. Deja ver, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Dios lo dice, hagamos hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces. Y sigue ahí, Dios bendiga al Señor, llene la tierra y sométenla. ¿Okay? Es lo que los dice. Y uno piensa, bueno, eso significa que yo voy a coger lo que quiero. Pero eso no es. En capítulo 2 le dice a Adán que, a ver cómo lo dice en capítulo 2. Fueron en orden, señores hizo en tierra los cielos, en la planta, Señor. Capítulo 2, versículo 15. Dice que el Señor Dios tomó el hombre y lo puso en el huerto de Adán para que lo cultivara y lo cuidará. Cultivará y cuidará, y ese día de someter, esas dos tienen que venir juntas, y eso es como el Señor quiere que nosotros gobierna el mundo. O sea, al principio Él les dijo que coja dominio, pero no era con unos con los otros, aunque Él habla sobre eso de someternos unos a los otros en otras partes de la palabra de Dios, pero debe de ser como el Señor, con humildad y con amor, como Él mismo los trata a nosotros, ¿no? La segunda parte dice, los que forman parte de este reino sufren consecuencias. Cuando ellos fueron con fuerza en guerra, ¿cuántos mataron? ¿Cuántos dejaron niños sin papás? ¿Cuántos perdieron hombres que tenían sabiduría, que tenían fuerza, que tenían familias? ¿Cuánto han perdido durante ese tiempo? Y cuando uno lee la palabra de Dios, no solo es leer, eso pasó anteriormente. Nosotros tal vez hay alguien en este cuarto que ha ido al ejército y ha peleado en guerras, y ellos tienen esa trama, o por lo menos esa memoria de matar a otra persona. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que ponemos nosotros en el lugar de esas personas. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos meses me imagino uno marchando, tal vez sin agua, con hambre, y haciendo lo que están haciendo, y afuera de su casa, afuera de su familia, afuera de todo lo que conocen? Uno tiene que pensar de esas cosas cuando están leyendo la palabra de Dios, porque si no, son palabras, ¿cómo se dice? Ink. ¿Cómo se dice ink? ¿Cómo? Ink. Like ink from a pen. ¿Cómo? Tinta. Pues si no, es solo tinta negra en un papel blanco. Y no es. Esto es historia. Esto es lo que ha pasado en el mundo, que Dios ha preservado para nosotros, para que sabemos qué estamos esperando. Estamos esperando en el Señor, pero ¿qué estamos esperando? ¿Qué es nuestra esperanza? ¿Y cómo esperar en el Señor? Ok, vamos a seguir de ahí. ¿Tienes sus Biblias abiertas? Ok, porque aquí vamos. Dice, en los días, en el capítulo 1, dice, aconteció en los días de Amrafel, y ahí sigue. Pero o sea, ahí da un punto de historia, para que lo que están oyendo esto por la primera vez, ellos dicen, yo sé cuándo eso fue.
es un punto en la historia. Es más que esta es la primera vez en la palabra de Dios que ocurre que escribieron algo así, que ellos saben que esto fue en un punto durante el tiempo de esos reyes, y también no solo el tiempo, pero a dónde. Dice que fue el rey de Sinar. Cuando ellos estaban haciendo, Dios les dijo que vayan por todo el mundo, pero ellos decidieron venirse todo en un lugar y hacer un torre. Eso fue en el valle de Sinar. O sea, estas palabras, cuando nosotros estamos leyendo, estudiando, empezamos de Génesis hace el año pasado y paramos en 12 y seguimos otros temas y ahora estamos regresando a Génesis, pero cuando ellos están leyendo, ellos lo leen como una historia completa. Y así se debe de ver, así se debe de entender el libro de Génesis y siguiendo de ahí. La gente que vivieron en tiempo y que vivieron en un lugar, ¿okay? En Sinar. Y también no solo dice Sinar, pero dice el mar salado. El mar salado no existía cuando escribieron esto o cuando vivieron esta gente, pero como Moisés estaba escribiendo esto, él incluyó eso porque ellos saben a dónde está el mar de sal y saben dónde está Sinar. ¿Okay? Todos esos lugares ellos entienden bien. Y aunque la mapa en sus, ¿cómo se dice bulletin? ¿Boletín? Es fácil, ¿no? En el boletín la hice un poquito clarita, pero para que la vean ahí, se ven todos estos reyes que vinieron de diferentes partes, y aquí como que es un desierto, ¿no? Y lo llaman el Fertile Crescent, que es así, ¿no? Y ellos vienen y se juntaron, bajaron y dicen que subieron de nuevo, y ahí empezó la guerra en la valle Jordan de los reyes, ¿okay? La valle de los reyes en Jordan, ¿okay? Pero no solo dice Sinar, dice en el mar salado, pero dice 12 años en el año 13 y en el año 14. Cuando mis niñas eran chiquitas, vimos mucho una película, porque los niños no solo ven la película una vez. Tenemos que ver esas películas otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cantando las canciones y todo. Y vimos una película que se llamaba La vida de los gusanitos, Bugs Life, ¿no? Y en la vida de los gusanitos venían los ¿cómo se dice? Grasshoppers. ¿Chapulinas? El chapulín colorado, no, ese era diferente. Los chapulines, y los dominaron, right? Los sometieron a todos las hormigas, y dijeron, bueno, ustedes las vamos a dejar vivir, pero ustedes tienen que plantar y crecer y recoger todo esto y tenerlo para nosotros cuando vengamos durante este tiempo del año. Y vienen ellos, y vienen y no hay nada. Y ellos dijeron, ¿y dónde está? Es que uno accidentalmente lo tiró todo en el río. Y ellos dicen, ¿y qué vamos a hacer? Y pues tuvieron una idea. No le vamos a dar nada. Vamos a pelear contra ellos. Bueno, eso es una caricatura, pero en estos tiempos así era. Ellos vinieron con fuerza y tal vez no te mataban, pero te vamos a dejar vivir, pero los tienes que dar algo y vamos a regresar cada vez que pasamos. Y cuando hay una guerra, vamos a decir, hombre de cada casa, vamos a pelear. Y así se forman allies. ¿Cómo se dice allies? Bueno, lo tengo aquí, déjale. Aliados, aliados. Ok, y así fue en esos tiempos. Dicen que pasó en el año 12, que ellos se rebelaron y dijeron, no le vamos a dar nada. Que ellos vean, no le vamos a dar nada. Y dejó que pasó un año y quedó Leomar. Él dijo, ok, ahora yo voy a ir personalmente. Y él agarró todos esos que estaban sometidos a él y fueron por toda esa parte para abajo y subiendo, y ahí empezó la guerra, ¿no? O sea, y eso pasó en el tercer año cuando se rebelaron, y dice en el año 14,
eso es cuando fue él decidió, no, ahora yo voy a ir personalmente. Y seguimos de ahí. Dice que Lot habitaba en Sodoma. No, en el capítulo 13 escuchamos que Lot, bueno, vamos a subir un poquito. Dice Sodoma y Gomorra. No solo lo dice una vez, lo dice varias veces. En el capítulo 9, capítulo 10, en el capítulo 14 donde estamos, en el versículo 8, 10, 11, 17 y 21. Lo sigue diciendo otra vez y otra vez y otra vez. Y uno en particular dice el rey de Sodom. El rey de Sodom. Y ahora, el Señor le dijo a Abraham que él será bendición para todo el mundo. Y vemos un poquito de eso porque por la gracia de Dios, aunque ellos vengan con guerra, ellos van a conocer a Abraham, a que él es el que está esperando en el Señor. ¿Ve? Aunque ellos sepan la historia completa, la promesa no. Pero este hombre, este rey de Sodoma, él fue el que estaba parado ahí mismo cuando vino Melquisedec y le echó la bendición a Abraham. Y vamos a esperar lo que les diga, ¿ok? Pero vamos a seguir. En el capítulo 14, versículo 12, nos dice, déjame ver. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. Uno dice, bueno, tal vez Abraham no se hubiera metido. Él tenía aliados, y vamos a ver eso un poco, él tenía aliados ahí, o sea, él vivía en el mundo, pero no era parte del mundo. Y él supo que no tenía familia, no tenía ejército, pero que se alienó con los que estaban alrededor de él, porque ellos se cuidaban unos a los otros. Y ves que ellos fueron a guerra juntos. Okay, pero vamos a regresar a Lot. Él habitaba en Sodoma. En el capítulo anterior de capítulo 13, él dice que se fue no adentro, pero cerca. Y ahora aprendemos o leemos que está viviendo ahí. Está viviendo ahí. Fíjate lo que nos dice en el libro de Salmos. Si podemos ver o si quieren escuchar el primer salmo. El primer salmo dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impios, que no se detiene en el camino de los pecadores y que ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Pero escucha cómo sigue. No anda, no detiene, no se sienta. Okay, no anda, no hay ni una silla acá arriba. Ok, vamos a... Como que hay una silla aquí. No, voy a buscar una silla para que ustedes vean, ¿no? Hay una diferencia. Que si uno viene y ve lo que está pasando aquí y está caminando y dice, oh, wow, mira lo que está pasando ahí. Mira lo que está pasando ahí. Dice, la que no anda en el consejo del limpio. Dice, pero no se detiene. Es una cosa que uno está pasando y vio lo que está pasando aquí, pero sigue andando. Es otra cosa que uno pase, está andando y después se para aquí. Eso fue Lot en el capítulo 13. Él se paró ahí, pero ahora leemos que ahora ahí es a donde vive. Ahora está sentado, ahora está cómodo. Ahora, y es interesante porque en nuestras Biblias nos dice que donde vivió Lot, donde habitó Lot y donde habitó Abraham, pero las palabras son diferentes en la lengua original. La primera palabra significa permanencia, o sea, ahí se iba a quedar, ahí vive, ahí sí es casa. Pero para Lot,
disculpa, la palabra significa que es una, ¿cómo se dice en español? Lo escribí, pero perdí mi papelito. No. Stable presence. Una presencia estable. Una presencia estable. O sea, Él está en el mundo, pero no es parte del mundo. ¿Okay? No es parte del mundo. Y es más, lo hubiera dicho desde el principio, cuando uno está esperando, no significa que hace nada. Abraham hizo mucho. Él por fe movió sus pies. Fe mueve la persona. No significa que hagas nada, pero te debe de mover las piernas, los brazos, tu ser completo para las cosas que el Señor quiere. ¿Ok? Y esperar no significa no, porque muchas veces cuando los niños dicen, ¿me puedes llevar así? Espera, mi hijo. Eso significa no. Eso significa no. Dice, no significa no, significa espera. No ahora, pero la promesa es buena. Y el Señor es bueno. Y el Señor es fiel. Lo que Él dice que te va a dar, te lo va a dar, pero en su tiempo, ¿no? Ok, vamos a seguir ahí. Dice Sodoma y Gomorra y otras 1, 2, 3, 4, 5 veces en el capítulo 14. Y después Lot habitaba en Sodoma. Dice por la primera vez Abraham el hebreo. Este río que vemos aquí los dice en capítulo 9, en la maldición de Canaán. ¿Cómo se dice Canaán? Canaán. Pero recuerda, eso no solo es un lugar en la mapa, eso es una persona. La maldición de Canaán. Y dice que tus hermanos tú vas a ser sujeto a tus hermanos. Lo dice 3 veces. 3 veces. ¿Right? Una vez directamente a su abuelito, yo creo, Ham, y después cuando le está dando la bendición a los otros, dice, tu hermano va a ser sujeto a ti, ¿no? Y ahora en capítulo 10, cuando está hablando sobre los genealogies, pastor, ¿cómo se dice genealogies? Genealogías, oímos, mira, es increíble cuando uno lee la palabra de Dios seguido, año por año, leyendo, estas son personas conectadas. Uno lee de estas guerras, son familia. Cuando uno lee, tuvo este niño, y de eso viene esto, y uno oye, ese no solo es un hombre, eso no solo es una parte del mundo, un territorio, pero esa es una persona, y la gente que vinieron de esas personas. Y es más, cuando uno, pensando de Abraham, que Dios le dijo, de ti van a venir una multitud, y él ni tenía un hijo. Y él dice, y él peleando viendo esta gente que venían de estos 5 reyes, de estos otros 4 reyes, y tanta gente, yo digo, yo no tengo mi gente, hasta la gente que son mías, mi familia. Dios me dijo que te vayas de todo lo que conoces, toda tu familia, a donde estás cómodo, y yo te voy a llevar y te voy a dar no solo un país, te voy a dar un multitud va a venir de ti. Imagínate cómo se sentía Abraham teniendo nada, que se diga, esto es mío. Y no es que no tenía nada, porque tenía, dice, oro y ¿cómo se dice silver? Plata, tenía plata. Esa palabra la entiendo. Plata, y tenía sirvientes, pero no tenía a su hijo, el prometido, todavía, porque estaba esperando en el Señor. Ok, Abraham el hebreo, la primera vez en la palabra de Dios que esa palabra está escrita. Y cuando uno regresa al capítulo 10, dice que hay un hombre que se llama Eber, right? y ese es descendiente de Eber. Y hebreo significa una persona que ha cruzado, que ha pasado,
que anda de un lado al otro. Ahora perdí la cosita esa. Ok, que cruzó de un lado al otro. O sea, empezó aquí Abraham. Y ellos cuando iban, no de viaje como dice, de vacación, pero cuando no podían pasar por aquí, fueron por aquí y aquí. Y él cruzó este río que se llama el río Euphrates River, el río Euphrates. Y por eso lo llaman hebreo, porque no solo es descendiente de Eber, pero también es uno que ha cruzado. Now, cuando yo estoy en la camioneta recogiendo jóvenes de Cicero y de Berwyn, los oigo cuando están platicando y de vez en cuando dicen, oh, él es del otro lado del puente. Y les digo, ¿qué significa eso? Y dicen, pues, ¿no ves el puente que cruzamos de un lado al Cicero al otro? Hay la parte sur de Cicero, que ahí las casas como que son un poquito más bonitas y más espacio y pues uno cruza el puente y ahí es como más ciudad ¿cómo se dice? Que se parece un city, ¿no? Como vivir en Chicago, hay más gente no es tan bonito, ¿no? Y ellos siempre dicen, ¿es un lado o el otro? ¿Es de un lado del puente o del otro? Pues cuando él le dice, oh, este es Abraham el hebreo. O sea, Dios ya estaban, se ve la gracia de Dios porque él dice que tú vas a hacer una bendición para el mundo entero, para todo el mundo. Y ya gente lo conocen quién es. ¿Quién es él? Él es una persona que ya gente dice, ese es alguien. Ese no solo es el hombre que vino, él es el fulano de tal. No, él es Abraham el hebreo. Abraham el hebreo. Dice que él trajo 318 hombres adiestrados. ¿Lo dije bien? Adiestrados, o sea, que estaban entrenados. O sea, la fe no significa que hagas nada. Él no se sentó y dijo, bueno, el Señor Jesucristo, el Papa Dios es tan bueno que me va a cuidar y no tengo que hacer nada. Y él dijo, no, yo estoy aquí sin familia, sin mi gente, sin apoyo y necesito aliados. Y él, con los que estaban alrededor de él, fueron sus aliados. Y no solo eso, él entrenó 318 hombres en su propia casa. O sea, él era, ¿cómo se dice? ¿Prudente? Yo la única palabra que conozco es imprudente. Porque toda mi vida mi mamá dice, no seas tan imprudente. Dice, ok, mami, ok, pero hasta que vino el pastor Enrique, él lo dice muchas veces, prudencia. Y dice, esa es la otra parte, mi mamá nunca me enseñó eso, solo me dijo, eres imprudente. Ok, y verdad era. Ok, y todavía es un poquito. 318 hombres adiestrados y dice que recobró todo. Todo, que ganó la guerra, no solo ganó, pero regresó todo lo que se han llevado, lo regresó con él. Ok, vamos a seguir de ahí. Tenemos un versículo, bueno, disculpa que no enseñé eso. Dice Hebreos, bueno, lo escriben en inglés, Hebrews, pero Hebreos capítulo 11, versículo 8 a 10. Dice, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. O sea, fe lo movió, la obediencia lo movió no solo la mente, el corazón, pero los pies, el ser completo. Dice, por la fe habitó como extranjero la tierra de promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, ¿cómo se dice? Uno, pastor. Ahora sí, coheredero de la misma promesa porque estaban esperando en el Señor, la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él no solo estaba buscando, dame tierra,
dame tierra. Una película vieja que me encanta que se llama Oh Brother, Where Art Thou? Y ellos estaban buscando algo que se han robado a muchos años y se supone que cada uno que participaba le iban a dar un poquito. Y dice, ¿y qué vas a hacer con tu dinero? Y uno va a hacer esto y el otro va a, no sé, no me recuerdo lo que era, pero uno dijo, yo me voy a comprar tierra. Dice, porque un hombre sin tierra no es hombre. Eso no era Abraham, él no estaba buscando tierra. Él estaba buscando la ciudad, que el arquitecto y ¿cómo se dice? El arquitecto y el constructor es Dios. Él está buscando el pueblo de Dios. ¿Okay? El pueblo de Dios. Ok, vamos a seguir de ahí. Ahora viene el Rey de paz. La humildad te lleva a someterte, no que te somete o que tú sometas a alguien. Porque escúchenlo bien, la palabra de Dios nos dice claramente que los debemos de servir unos a los otros, que nosotros mismos los debemos de someter a otras personas, pero no que nosotros lo hacemos como pastores o como líderes o como hermanos y hermanas, que uno haga que el otro haga lo que yo quiera. Así no es. Que uno servirás unos a los otros por y con el amor de Dios. Dice, y gobernar de la manera que Dios ha dispuesto. ¿Cómo debe de haber gobernancia? ¿Así se dice? O sea, uno tiene que ver. ¿Cómo se dice? Ahí dice, y gobernar, uno tiene que gobernar. There has to be governance. ¿Cómo se dice? De otras palabras, gobernancia, tiene que haber gobernancia. O sea, el Señor no diga, no, nadie puede ser el líder, tiene que ser igual, todos los mismos, tiene exactamente igual, nadie puede ser el líder. Ustedes todos, o sea, si yo voy por esa puerta, o sea, imagínate, miren para atrás por un momentito. Imagínate que, de veramente, miren para atrás un momentito, a donde está Rogelio. Dice, imagínate que hay una puerta. Y alguien dice, Carlos dice, ok, escuchen por favor, hay un fuego. Agarren sus cosas que necesitan y los vamos ahora ni lo puedo decir, con control, calmaditos, vamos. Y él sigue, vamos. Él es el líder, tiene que haber gobernancia, ¿no? Pero no el decir, mira, idiota, vente, vámonos, sálganse de aquí. Así no debe de ser. O sea, tiene que haber gobernancia, pero como en la manera que quiere Dios, ¿verdad? Pero estos reyes de guerra, ellos cogían lo que quieran, sometieran lo que quieran, ellos hacían lo que quieran, no como el Señor intentaba. ¿Okay? Pero hay una manera que el Dios sí intenta. En la segunda parte dice, los que esperan en el Señor son bendecidos. No serán bendecidos. Nosotros somos bendecidos y recibirán su recompensa en su debido tiempo. El libro de Santiago y también el libro de el Pedro los dice casi igualmente. Y yo no estoy seguro, pero yo creo que están diciendo algo que está escrito en el Antiguo Testamento. Dice que Dios humilla al orgulloso, pero en tiempo, dice, God opposes the proud. Pastor, dilo a voz alta. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Yeah. Y también dice, di esto también. También dice, humble yourself under the mighty hand of God, and in due time He will lift you up. Exactamente, en su debido tiempo, no cuando tú lo quieras, no cuando tú lo demandas, no cuando tú piensas que ahora es el tiempo, ya basta, estoy cansado. No, espera en el Señor. Abraham ha pasado tiempo cuando Dios le ha dado la promesa y todavía no tiene hijo, pero sigue adelante. Ok, vamos a seguir de ahí. Dice el rey de paz, vamos a Melquisedec. Okay, Melquisedec
bendice a Abraham. Y fíjate lo que le dice, Me encanta, ¿dónde está? ¿Dónde vamos? A su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma. Él apareció otra vez. No nombra todos estos otros reyes, pero él. Y fíjate, fue el mismo que a donde estaba aquí Lot. Ahí estaba Lot. Y ahora está el rey de donde él vive, donde él permanece. Y él está escuchando todo lo que le está diciendo Melquisedec a Abraham. Y esto es lo que le dice. Le dice, y Melquisedec, rey de Salem, porque eso es lo que, su nombre, Melquisedec, significa rey de justicia. Su nombre, Melquisedec. Pero también dice que fue rey de Salem, o sea, de Jerusalén. A rato será Jerusalén. Era rey de paz, rey de justicia, rey de paz. Y debe de ser un poquito raro para que uno que entiende la palabra de Dios y que sabe que, bueno, no fue sacerdote Aarón, no fue solo los que podían ser sacerdotes fueron los hijos de Aarón, pero esto fue, Aarón no ha nacido, Moisés no ha nacido. Esto fue años anterior y fue antes de la ley. Esto no lo estaba haciendo él por la ley, pero antes de la ley. Fíjate. Y dice, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y era sacerdote del Altísimo. No solo era rey, pero era sacerdote. Nosotros oímos de rey David, rey Salomón, rey Saúl, pero ellos no eran sacerdotes. Era un sacerdocio y eran los reyes, pero los dos no juntos. En el Señor Jesucristo los dos son juntos y aquí los dos son juntos. Dice, él bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Dios Altísimo. La primera vez que los dice, de Dios Altísimo, creador, o sea, possessor. Poseador, lo leí ayer, y lo escribí, pero no sé dónde lo puso. En inglés, algunas de las traducciones, no sé si es lo mismo en español, no dice creador de los cielos de la tierra, pero dice poseador. O sea, él lo creó y le pertenece a él, es de él, ¿no? Pero fíjate, dice, y bendito sea el Dios Altísimo, la segunda vez que lo dice, que entregó a sus enemigos a tu mano. Hablando con Abraham, Melquisedec. ¿Y quién está escuchando? ¿Quién está escuchando? El rey de Sodoma. O sea, él está escuchando la misma cosa. Pero fíjate cómo Abraham, ¿qué hizo Abraham? Abraham le dio el diezmo de todo. Él oyó, Dios es el creador, el poseedor de todo y el Dios Altísimo. El rey de Sodoma dijo, hay muchos dioses, pero él está diciendo que es el Dios Altísimo. Y él dice, y es creador y poseedor de todo. Fíjate, él le dio un diezmo. Cuando yo primero recibí al Señor Jesucristo como Salvador, los congregábamos en la iglesia y pasó el plato. Y yo dije, yo voy a poner $5. $5. Y no solo $5, cuando regresé en la noche, para el servicio en la noche, porque teníamos servicio en la noche, puse otros $5. Y yo en mi mente, yo digo, wow, yo soy generoso, ellos se van a quedar ricos con mi dinero. Y nunca he leído la palabra de Dios. Y digo, bueno, yo como que el Antiguo Testamento está largo y como que no lo entiendo, voy a leer el Nuevo Testamento. Bueno, por lo menos leo el último libro antes que el Nuevo Testamento. Y empiezo a leer Malachi. ¿Cómo se dice Malachi? Malaquías. Y después leo, tal vez tú te vas a robar de Dios. Y yo digo, ¿y cómo alguien va a robar de Dios? Y dice, lo dice la palabra de Dios, estás robando Dios en tus diezmos y ofrendas. Y yo digo, estoy robando a Dios.
y hice la pregunta que todos dicen. ¿Y el diezmo es de lo que me llevo a la casa o de lo que me pagan en completo? Y me dice lo que me pagan en completo. Yo digo, ¿y cómo? ¿Y cómo? Lo que me están pagando son $3.25. Yo soy el único que estoy trabajando. Mi esposa se quedó con las niñas en la casa para enseñarles porque no quería que ellos vayan a la escuela, porque ya hasta ese tiempo, hace 25 años, ya las escuelas estaban fallando, ¿no? Enseñando cosas que no deben y esto y lo otro. Y yo dice, ¿y cómo? Pero yo he oído a alguien que dijo, Dios puede hacer más para ti con 90% de lo que tienes, con lo que te quedas, que con 100% que tú decides quedarte con Él. Y es más que estos diezmos no lo dio por ley. Y aquí en esta iglesia no decimos que debemos hacer esto, que tienes que hacer esto, que la palabra dice, eso no. Esto vino de su corazón. ¿Por qué? Porque Él lo bendició, Él le dijo, Dios te dio esta victoria en esta guerra. Dios es el Dios altísimo y te está dando no solo la bendición, la promesa, pero te ha bendecido en esta manera. Y eso fue lo que Abraham hizo. Dice, bueno, le voy a dar un diezmo de todo lo que tengo. Pero fíjate lo que dice el rey de Sodoma. Ok, dice versículo 21. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, es el próximo versículo, el próximo, ahí está. No es como si ha pasado un tiempito, no, ahí está. Y le dice, dame. Abraham dio. El rey de Sodoma dice, dame las personas y toma para ti todos los bienes. Dice, dame y tú toma. O sea, agarra lo que es tuyo y dame lo que es mío. Y fíjate lo que dice Abraham. Abraham le dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, no estoy, no ahora mismo, no porque lo que ha oído ahora, pero ya aprendí lo que el Señor me quería enseñar, que no sea mentiroso, que no haga las cosas que yo quiero, que espere en el Señor. Y dice, he jurado al Señor Dios Altísimo. Es la tercera vez. Él está repitiendo lo que él ha oído ahora mismo de Melquisedec, el rey y el sacerdote. Y dice, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo de una correa del zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, me enriquecí yo enriquecí, así se dice, a Abraham. Yo enriquecí a Abraham. No, él se preocupaba para la gloria de Dios. Él le dio y no le pidió nada. Y al contrario, el rey de Sodoma le dice, no, dame y tú quédate con lo que te pertenece a ti. Y él dice, así no va a ser. Así no va a ser, ya yo he aprendido. Y no significa que de ahí adelante que Abraham hace todo bien, que Abraham es un hombre que siempre camina con el Señor y hace todas sus decisiones bien. No. No solo Abraham, Isaac y Jacob, todos hacen unas cosas que uno dice, ¿qué estabas pensando? Pero ¿qué está? Y es fácil. En inglés se dice el moral high ground. Cuando uno ve algo o escucha algo que ya pasó, que uno se siente como que, ¿y por qué estás haciendo eso? Como que yo soy mejor porque puedo ver lo que hiciste y veo que es mal. Pero ¿cuántas maldades hacemos nosotros? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos que está contrario de lo que quiere el Señor? Bueno, es tan difícil, pero lo bueno es que, como decimos la semana pasada, que aunque yo no sea fiel, el Señor sigue fiel con nosotros, porque Él no se puede negar a Él mismo. Él no se puede negar a Él mismo. Y Él no le da vergüenza decir, bueno, así soy yo. Este es mi hijo, esta es mi hija. Y siguen haciéndolo mal. Y siguen siendo infiel. ¿Esa es una palabra o no palabra? Siguen siendo infiel, pero yo será fiel. Yo será fiel. ¿Okay? All right.
Deja ver, ok, 2 versículos y ya acabamos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando estaba regresando de la matanza de los reyes. Otra vez, la matanza de los reyes. Tenemos que pensar de estos tiempos. No es ahora con pistola, con bomba, con avión. Esto fue cara a cara. Esto fue un hombre viendo a otro hombre y matándolo. No me puedo imaginar cómo es. Y es más, tengo la costumbre de leer la palabra de Dios en un año, ¿no? Y un año. Y desde ese año no lo he encontrado. Pero me recuerdo tan claro leyendo algo que dice que ellos no deben de amar la guerra. Y yo lo he buscado y buscado y buscado. Y yo digo, pero Dios, ¿dónde está? Yo sé que lo has leído en tu palabra, pero ese día entendí por qué ellos pueden, cómo ellos pueden hacer lo que hacen y regresar y no tener lo que uno dice PTSD. Eso porque no aman la guerra. Ellos saben lo que está haciendo. Ellos saben lo que el Señor los ha mandado a hacer y que no lo hagan como ellos quieran, pero como el Señor quiere, y el Señor los cuidará, no solo su mente, pero su corazón. Mente y corazón. ¿Okay? Right, vamos a seguir de ahí. Dice, entregó la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Este es rey de paz, sin tener padre ni madre, ni sin genealogía, no tiene principio, además no tiene fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Right? Mucha gente dice, él fue el Hijo de Dios que le salió en el Antiguo Testamento, y otros dicen, no fue, pero dice aquí claramente, no semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. ¿Okay? Y finalmente nos dice la palabra de Dios en Salmo 1:10, que me encanta. El versículo nos dice, el Señor le dijo a mi Señor. O sea, el Señor, Jehová, Yahweh, le dice a Adonai, ¿cómo se dice? Al Señor. Dice, y no era David, pero David lo está diciendo. Dice, el Señor le dijo a mi Señor, porque es un salmo que habla sobre el Mesías que vendrá. Dice, el Señor ha jurado y no retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y fíjate, el sacerdote cambia de persona. O sea, es el sacerdorio, ¿no? Pero cambia persona. Sacerdote cada vez que uno muere, otro lo sigue. Pero dice aquí que Melquisedec no dijo de dónde viene y dónde fue, que murió, dónde nació, y es un misterio ahí. Pero lo que dice claramente la palabra de Dios, que fue como hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Él es nuestro sacerdote. Y fíjate, si estamos esperando en el Señor lo que Él nos ha prometido, no dice te lo voy a dar ahorita, te lo dará. Y Él es nuestro sacerdote fiel. Y lo que Él dice que los va a dar, los va a dar. ¿Okay? Si tienen preguntas o comentarios, o estará aquí, pero deja hacerte esta pregunta. ¿Estás realmente esperando en el Señor? ¿Eres sumiso, cariñoso, generoso, humilde o paciente? ¿O al contrario, eres dominante, gobernante, como no entiende el Señor, intente el Señor,
exigente, orgulloso e impaciente. Esas palabras como que duelen el ser, oír eso. De veramente estoy esperando la fe. Uno dice, pero yo creo. Pero lo que uno cree se va a ver en el cuerpo, se va a ver en lo que uno dice, en lo que uno hace. No significa que no crees, pero no estás viviendo en fe, porque la fe te mueve como el Señor quiere. Vamos a orar.